Estamos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Los acompañamos esta mañana y vamos ahora a conversar con la congresista Carmen Omonte de Alianza para el Progreso. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación, Mónica, Fernando y Carlos. Saludos. Un abrazo patrio, gracias. Bueno, una de las críticas que hemos escuchado al mensaje del presidente es que no se refirió, por ejemplo, al tema previsional. Usted preside una comisión en el Congreso multipartidaria justamente sobre la reforma del sistema de pensiones. Pero, ¿qué comentario le merece esto? O sea, esta no mención de parte del jefe del Estado y además el hecho de que la ministra de Economía ayer, con Jaime Chincha, haya adelantado que toda norma que se apruebe en el Congreso que tenga que ver con retiro de fondos de la ONP va a terminar en el Tribunal Constitucional justamente con acciones de inconstitucionalidad. Creo que no solamente en el tema previsional, lamentablemente en el discurso, si bien en cuanto a la forma ha tenido un tono más conciliador, se han planteado muchos qués, pero no los cómo se van a aterrizar esas propuestas. Efectivamente, ha habido una omisión total en cuanto a la reforma del sistema previsional que debiera asumirse también como una decisión de gobierno. En octubre, en el que esta comisión que va a plantear la ley del nuevo sistema previsional, incluyendo tanto el sistema público como el sistema privado, y en el que se está buscando sobre un sustento técnico de presentar una propuesta viable, sostenible financieramente, fiscalmente, y sobre el esfuerzo de lograr consensos políticos y sociales. También va a ser un logro del gobierno, porque finalmente el presidente Martín Vizcarra va a firmar esta reforma que creemos que se va a dar y va a ser una reforma que va a implementarse en las próximas décadas. Por tanto, sería uno de los mejores y mayores productos que pueda dejar como herencia su gobierno para el Perú. Ajá. Confío que el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, sí lo mencione, sí haga énfasis de esta reforma, porque evidentemente es trascendental y está generando expectativas. Y sobre lo mencionado por la ministra de Economía. Bien, está en su derecho. Creo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que cumplir un rol, debe hacer producto de un análisis que se ha hecho de gobierno y por tanto respetamos todas las decisiones que se asumen en cada uno de los espacios de poder que tiene nuestro país. Entonces, si lo consideran pertinente, tendrán que asumir esas decisiones, llevarlas a cabo y finalmente responder sobre esas acciones ante la ciudadanía. No creo que en eso tenemos que ser bastante democráticos y cada espacio, en el caso del Congreso de la República, cumplir su tarea, cumplir aquello que está dentro de su fuero y evidentemente el Ejecutivo también lo tendrá que hacer. Señora Omonte, usted nos habla sobre una reforma. ¿Qué lineamientos pretende usted como presidenta de la comisión introducir para esa reforma? Porque lo que vemos ahora son más bien medidas adoptadas bajo la presión de la necesidad de acceso al dinero. Lo que se está haciendo es permitir que los que han cotizado, sea a las pensiones privadas o a la ONP, puedan retirar ese dinero. Nadie puede llamar a eso reforma, más bien una solución desesperada y probablemente peligrosa para quienes en algún momento se jubilarán y podrán no contar con ningún ingreso. ¿Qué es lo que propone usted a la comisión que usted preside? La Comisión de Reforma es una comisión creada dentro del Congreso de la República, multipartidaria, están representados los miembros de todas las bancadas y que está haciendo un trabajo sumamente serio. Hemos recibido a todos los actores hasta el momento, empezando por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el BCR. Por ejemplo, el señor Velarde claramente dijo que le consideraban ellos como institución que era sumamente injusto que, por ejemplo, los aportantes a la ONP que no hayan llegado a cumplir los 20 años tuvieran que retirarse sin nada, con cero en sus bolsillos. Este y otros temas están siendo de coincidencia con los analistas. Hemos recibido a los representantes de la OIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE, de los sindicatos, de la CGTP, del CUT, las propias cabezas de directorios de las AFPs, en fin, hay coincidencias. ¿Qué es lo que se busca? Una mayor cobertura, llegar a ese 70% que hoy no está en el sistema. O sea, al 70% informal.
e independiente, así es, dentro de ese ámbito de informalidad hay quienes tienen mayores recursos, quienes están simplemente trabajando pero no están en planilla, quienes son emprendedores o también ciudadanos del agro o de la pesca o trabajadores de la minería informal, etcétera. Es un abanico bastante amplio. Hoy se atiende solamente al 28% de nuestra población económicamente activa, entonces hay que hacer una propuesta genérica. Hay mucho soporte, mucho aporte también del sector economía y finanzas, y en fin, creo que lo importante es también escuchar a la ciudadanía. Hemos hecho ya 2 audiencias públicas, la última con participación valiosísima de jóvenes a nivel nacional, de todas las regiones, representantes de los partidos políticos. Tiene que ser una reforma. A ver, congresista Monte, efectivamente, nacional. Todo lo que usted señala, además, seguramente tiene una magnífica motivación. Están haciendo lo que debería hacer cualquier comisión, que es convocar a todos los entes especializados para aportar en un proyecto tan importante de reforma del sistema previsional. Pero claro, cuando usted dice abarcar a ese 70% independientes e informales, estaríamos pasando pues por un enorme registro para la formalización. Y eso no lo ha logrado absolutamente nadie. Entonces se tendría que aterrizar el cómo. Así como usted le dice al presidente que solamente se ha quedado en el qué, entonces es el cómo, porque ahí tiene que ver un espíritu solidario donde la gente aporte para recibir finalmente la posibilidad de tener una jubilación. Así es, Mónica, y eso es importante comentarlo. Hay varias propuestas. Una de ellas, por ejemplo, por un lado, el de que se consiga tener una pensión universal, eso es fundamental. Por otra, y en eso han coincidido diferentes expositores, es que se genere un capital semilla, que cada ciudadano independiente o ya con un trabajo o formal o todavía estudiando, a los 18 años, cuente con un capital semilla que venga del Estado, que pueda hacer una remuneración mínima vital dentro de esta inclusión financiera que ya se está empezando a trabajar. Ese va a ser la primera base y una de las tantas formas que se tienen que considerar para incentivar el ahorro. Si tienes un trabajo formal, allí será que incluyas. Se pretende que sea un sistema integrado, no como el de ahora, que es un sistema divorciado entre el Estado y lo privado. Esperemos que se logre un sistema integrado como es en la mayoría de los países del mundo. Y a ese fondo, aún así tú seas independiente o estés todavía en el ámbito informal, un mecanismo de atraerte hacia la formalidad es ir registrando tus consumos. Hay la propuesta que se incluya también 1 o 2 puntos del IGB para ese fondo previsional. Entonces sí van a considerarse mecanismos. Probablemente no logremos solucionar todo, cerrar toda la brecha de informalidad, pero sí va a ser una oportunidad de irla cerrando. Claro. Y hay que empezar en algún momento. Congresista, usted ha hecho hincapié hace unos minutos respecto a que se busca una propuesta viable desde el punto de vista técnico y financiero, viable, sobre la reforma del sistema de pensiones. Pero ¿no cree usted o no reconoce usted que justamente de eso carecen las propuestas o los dictámenes aprobados en 3 comisiones de trabajo del Congreso, Defensa del Consumidor, Economía y Presupuesto, respecto al retiro de fondos de la ONP, que ya se ha explicado hasta la saciedad que no es viable? Se ha dicho, y eso lo ha hecho público la ministra de Economía y Finanzas, que en el caso del NP, pues todo va a una bolsa, porque efectivamente es un fondo solidario, es un mecanismo de reparto. Por tanto, en este momento no hay esos recursos, porque esos recursos están siendo destinados a los actuales jubilados, porque ese es el mecanismo de este mecanismo que maneja la ONP. Pero como comisión especial, nosotros no podemos parar las iniciativas que están teniendo las comisiones ordinarias, que sí tienen carácter dictaminador. Una comisión especial no tiene carácter dictaminador. Hemos convocado a actuales congresistas y a excongresistas que han planteado proyectos de ley de reforma integral para que expongan. No, pero mi inquietud va, en el hecho de que se insista, ¿no? Y me parece que es una deficiencia, no sé si usted está de acuerdo conmigo, se insista en propuestas que no tienen el sustento técnico debido. Creo que habría que analizar el alcance de este sustento técnico y también ser empáticos, y yo lo entiendo perfectamente, con estos aportantes de la ONP que consideran que... Una cosa es ser empáticos y otra cosa es ser populista, congresista Monte. Usted tiene la suficiente experiencia en eso, hacemos hincapié permanentemente para
explicarle a la gente la realidad de las cosas, no lo que quisiéramos. Todos quisiéramos regalar plata en la calle, pero eso es imposible. Exacto. Por eso es que el Congreso cumple su rol, cumple un rol. Finalmente lo que van a imponerse son los votos de la mayoría que representa cada uno de ellos el sentir de una parte de la población, y eso se tiene que respetar. Si después el Ejecutivo plantea una demanda de inconstitucionalidad, tendrá que hacerlo. Esos son los roles, son los equilibrios democráticos que se dan en un sistema que pretende serlo, que pretende ser democrático, ¿no? Y hay que respetarlo. Pero sí hay un ánimo, creo que esa es la voluntad que existe dentro del Congreso, más allá del concepto de populismo o no, porque evidentemente es un concepto negativo, de atender en una coyuntura de desesperación de la gente. Ahora, hay un dicho que señala que uno no puede tomar decisiones frente a un estado de desesperación. Tiene que ser racional la toma de decisiones para el bien común, que eso es finalmente lo que se busca. Así es, y yo creo que el Congreso lo está haciendo. Voy a respetar y en todo momento tratar de que se cuide la imagen de la institución como Congreso de la República, y hay que cumplir un rol. Efectivamente hay un tema de desesperación, es un tema de sentimiento de injusticia y de buscar ese soporte a esa clase media, en la mayoría de los casos que hoy está siendo totalmente abandonada y que necesitan recursos. Okay. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Finalmente el Ejecutivo tomará la decisión que tome y pues las cosas seguirán su curso y el pueblo juzgará. Ok, muy bien. Muchísimas gracias a la congresista Carmen Omonte por estar con nosotros. A mí me parece importantísimo hacer buena política, pero a mí también me parece importantísimo que los políticos con experiencia pueden hacer docencia. Vamos a una pausa, ya regresamos.